Hoy les quiero hablar sobre algo que nos provee el Laravel que se llama PHP Artisan, que es como unos comandos que nos provee para hacer cosas dentro del Laravel. Para eso vamos a necesitar acceder a la consola. Visual Studio Code tiene una consola. Cuando presionas Control Ñ, te muestra esta consolita aquí de la parte de abajo. Otra forma sería aquí en terminal. Le das aquí en terminal, nueva terminal, y te la abre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo la quito aquí y le doy aquí, te abre la terminal o la consola. Otra que puedes usar, si no te gusta esta, puedes usar esta que se llama CMDER. CMDER. Esa la buscas en Google, la descargas, y es una consolita también que puedes utilizar para hacer cositas. Entonces aquí puedes cambiar de carpeta, crear archivos, etcétera. Bueno, entonces a lo que vamos. Vamos a abrir, yo voy a abrir esta con control L, limpio. O también puedes limpiar escribiendo clear, ¿verdad? Y limpiando con control L. Ok, entonces podemos hacer, por ejemplo, PHP Artisan, claro, estando dentro del proyecto. En este caso yo estoy dentro del proyecto que se llama Plastilinarte. Eh, entonces pongo PHP Artisan y te va a mostrar todos los comandos que tienes disponibles que el Laravel te está facilitando para hacer distintas cosas en la aplicación. Te dice la versión en la que está. Este proyecto está en la versión 7.3. Te dice que puedes escribir o puedes agregarle opciones a ese comando. Por ejemplo, puedes escribir PHP Artisan-H y te va a mostrar ayuda, ya sea para un comando dado o cuando no pongas ningún comando, te va a mostrar ayuda para la lista de comandos. Eso es lo que dice aquí. O sea que si escribo PHP Artisan-H, me va a mostrar esto mismo, toda la ayuda de los comandos. Vamos a ver. PHP Artisan-H. Eso, me muestra una ayuda en cuanto a la lista de comandos. A ver qué otra cosa. Vamos a ver. Son muchos comandos que vas a ir aprendiendo con el tiempo, pero te voy a explicar como algunos ahora. Por ejemplo, PHP Artisan Down es para poner tu aplicación en modo de mantenimiento. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, subir cambios, que ya acabas de hacer los cambios y los quieres desplegar en tu aplicación en producción, o sea, ya en la nube, en vivo, entonces tú haces PHP Artisan Down. ¿Y qué hace eso? Que cuando el usuario vaya a ingresar a cualquier URL del proyecto, le va a aparecer un mensaje que dice, en este momento estamos en mantenimiento, en unos minutos volveremos, algo así. Y para volver otra vez a subir la aplicación es PHP Artisan App. Entonces él vuelve a poner toda otra vez como estaba la aplicación. Esto puede ser también como ¿cómo se llama eso? Cuando tienes, que quieres presionar el botón rojo porque ahí está ahí dando errores y quieres parar la aplicación para que nadie más se meta y tal. PHP Artisan Down. Revisa, haces lo que vas a hacer y luego la vuelves a subir. PHP Artisan Up. PHP Artisan Migrate. Esta la vamos a usar mucho. Las migraciones. Para eso necesitamos comprender las migraciones. Vamos a hablar un poquito de las migraciones. Eso está interesante. Aquí en la carpeta Database tenemos las migraciones. ¿Y qué son las migraciones? Son archivos que tienen una fecha, la fecha en que se creó el archivo. Luego está separado con guión bajo, ¿verdad? No tiene espacio, sino que tiene guión bajo. Y la mayoría empieza con create, el nombre de una tabla en la base de datos, y luego table. Create, por ejemplo, users, la tabla users, table.
Create, esta tabla se llama Password Resets Table. Create la tabla Failed Jobs Table. Create la tabla Countries Table. Create la tabla Cities Table. Entonces, ¿qué hace esto? Esto es como una especie de registro que tú vas a tener para crear la base de datos de forma automática. Porque tú sabes que tú la puedes crear desde PHP MyAdmin, ¿te acuerdas? Cuando te escribes localhost PHP MyAdmin, te metes aquí, y tú puedes crear las tablas, digamos, manualmente, y puedes, cuando tú le das, por ejemplo, ¿dónde está aquí? A ver, por aquí debe estar crear. No me acuerdo porque no, casi nunca lo hago así manual. Pero tú puedes desde aquí, tú puedes crear la tabla y a esa tabla le puedes cambiar estos campos desde aquí. Pero si tú haces eso manual, entonces cuando ingrese otro programador, él va a tener que entonces hacerlo también manual en su computadora. Y si luego cuando lo subas a producción, entonces la base de datos la vas a tener que... Entonces necesitas crear un código que automatice esta creación, un código que cree las tablas y que de las tablas les cree los campos inmediatamente y a cada campo le diga qué tipo de campo va a ser, si va a ser un campo de tipo número, de tipo texto, de tipo JSON, de tipo lo que sea. Entonces necesitas automatizar eso y para eso Laravel te facilita lo que él llama las migraciones. Entonces, esta migración, este archivo, tú lo creas con ese comando. Pones PHP artisan make migration, hacer una migración y después, y aquí le pones el nombre. Entonces le pones, por ejemplo, create Eduardos, porque las tablas siempre son en minúscula y con plural. Es una convención. Table. PHP artisan make migration, create Eduardos table. Entonces tú le das enter. Y él te dice, se creó la migración. Create Eduardo's Table, aquí debe estar. Vamos a ir al final. Al final, aquí está. Entonces le pone la fecha en la que lo hiciste, de manera que cada archivo sea único. Y pone Create Eduardo's Table. Es una convención, tú le puedes poner cualquier nombre, pero es lo ideal para que cuando llegue otro programador ya sabe que, sí, esto crea la tabla Eduardos. Esta le agrega el campo color a la tabla Global Categories. Esta le agrega dos nuevas columnas a la tabla tutores. Entonces, es como llevar un registro de todos los cambios que se hacen en la base de datos, para que no sea manual, sino que sea automático con código. Entonces, cuando tú creas una migración, ella adentro te trae, es una clase, ¿verdad? Y te trae dos funciones. Una función up y una función down. La función up dice que va a crear la tabla con los siguientes campos. El campo ID, que ese nunca falta, entonces el Laravel te lo pone automático porque ya sabe que ese siempre lo vas a necesitar. Y este timestamps equivale a las dos columnas que siempre coloca al final, que son created at y updated at. Porque el Laravel asume que tú siempre vas a necesitar saber cuándo se registró y cuándo fue una actualización de ese registro. Entonces, él te recomienda o te ayuda, pues, ahí te pone estos dos campos automáticos con este timestamp. Pero aquí tú puedes agregar también tus propios campos, un campo de tipo string, un campo de tipo integer, y aquí adentro vas a poner el nombre del campo, por ejemplo, cédula. Y en integer vas a poner, por ejemplo, edad. Estos son los campos que va a tener la tabla o las columnas, pues, que va a tener la tabla.
Entonces tú dirás, bueno, pero ¿cómo sé cuáles son los nombres que voy a colocar aquí? String, integer y tal. Bueno, fácil, vas a la documentación, vamos a revisarlo. Laravel docs y ponemos aquí migrations, las migraciones. Entonces en las migraciones aquí te explica cómo vas a crear las tablas y eso. Y te da los ejemplos de cómo hacerlo. Y por aquí debe estar todas las paquistas, todas las palabras que puedes usar o todos los tipos de columnas que puedes tener. Aquí está el string, de tipo texto, de tipo hora, de tipo el de timestamp, de tipo bueno, hay mucho. Eso lo aprendes con el tiempo, con la experiencia. Pero los más usados es string, el tiny integer, integer, eso. Y a los campos también le puedes poner opciones. Aquí, o sea, pones una flechita y pones otra función, otro método. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, ciudades. Ok, ciudades. Tiene un campo ID que va a ser un gran incremental, o sea, como de un número bastante grande, acepta números súper grandes. Este campo name va a ser de tipo string, o sea, 200, creo que son 255 caracteres, algo así, el string. Eh, estos dos, estos dos van juntos. Y estos dos hacen lo siguiente. El primero crea el campo country dice que puede ser nullable, o sea que el campo, si tú llegas a meter un registro, él puede quedar vacío y no importa. O sea, si no le pones el nullable, te va a dar un error y te va a decir, epa, no me estás enviando el campo name. ¿Qué pasa? No necesito, no puedo crear un registro sin el campo name. Pero en este caso, el nullable dice que este puede estar vacío. Si tú me das el nombre y fino, yo calidad, yo pongo el nombre y el country de yo me encargo o lo pongo null, lo pongo vacío. Aquí le está diciendo que por defecto sea null. Esto está de más. Esto está de más porque ya al ponerle este nullable aquí, ya él va a ponerlo, si no le envías nada, él lo va a poner null, o sea, vacío por defecto. Y esta segunda línea es la que hace la relación con la tabla countries. Esto no es necesario que lo memorices, porque esto está en la documentación y solamente es importante que comprendas cómo funciona para que cuando quieras hacerlo lo buscas en la documentación y lo pones aquí y ya. Funciona así. Y dice, está diciendo que el campo country D hace referencia al campo ID en la tabla countries, en la tabla countries, y aquí vienen otras opciones. Ya te voy a explicar estas opciones. Pero estos tres son lo principal. Mi campo country D, que es este, el que estoy creando aquí arriba, hace referencia al ID en la tabla countries y otras opciones. Bueno, estas opciones son, por ejemplo, que cuando se borre, ese registro, vamos a suponer que en la tabla countries borraron ese país. Entonces, si le pones cascade, significa que también todo el registro que tenga ese país también se va a borrar. Ojo con eso, porque esto es delicado. Tú le estás diciendo que si llegan a borrar, por ejemplo, el país 5 con ID 5 en la tabla countries, y yo en la tabla cities tengo registros cuyo country ID es 5, también se van a borrar. Eso es lo que significa el cascade. Pero tú puedes poner también null. Null significa lo siguiente. Null. Si el país número 5 lo borran de la tabla country, si es que lo llegasen a borrar, este registro no se me va a borrar, sino que se me va a poner un null, que por cierto acepta null, y va a dejarme el nombre normal, su ID normal, no me va a tocar más nada.
de ese registro y de esa fila en particular. Eso es lo que significa. Bueno, me fui bien lejos. Expliqué algo aquí, estoy explicando PHP Artisan y me fui a explicar esto que bastante ya tiene su comida. Pero bueno, sigamos viendo ejemplos. Esto está interesante. Mira, aquí tienes, aquí tienes el campo soft deletes, que es interesante porque este me va a agregar el campo deleted add. Aquí dice, aquí mira, cuando pongo el cursor dice, él me va a agregar el campo deleted add, borrado en. Entonces, cuando yo borre un registro, cuando yo borre aquí un registro, vamos a ver aquí uno que tenga registro, este. Si yo llego a borrar esto desde el código, en lugar de borrarlo, en lugar de eliminarlo, lo que va a poner es una fecha aquí en el campo deleted add. Y no se lo muestra al usuario. Entonces, tú crees que se borró, pero no se borró. Esto está genial porque entonces puedes recuperar la información en caso de que el usuario, oye, borré sin querer, no sé qué. Esto es como una papelera de reciclaje. O sea, él sigue allí, él sigue estando allí, pero no se muestra porque Laravel se encarga de revisar este campo y dice, ah, mira, deleted add tiene algo diferente a null, una fecha ahí. Significa que fue borrado, pero fue borrado con un soft delete. Entonces está como en papelera de reciclaje. No debo mostrarlo, pero tampoco debo quitarlo. Ahí se queda. Si yo quito esta, si yo quito esta fecha y le pongo nulo otra vez, ella va a volver a aparecer en los registros en la interfaz del usuario. Entonces, de esa forma puedo recuperar información que puede ser valiosa y eso es importante. Bueno, y tú te preguntarás cómo es que este código finalmente termina convirtiéndose en esta base de datos, en esta tabla. Bueno, con algo que se llama, el comando que se llama php artisan migrate. Y así llegamos, después de toda esa explicación, llegamos a este comando, php artisan migrate. Él lo que va a hacer es que, o sea, Laravel con este comando va a revisar uno por uno de arriba abajo. Es importante saber eso, que va de arriba abajo. Ya te voy a decir por qué. Y va a ir leyendo archivo por archivo y va a ir ejecutando. Ah, mira, aquí dice que me cree una tabla usuario con estos campos. Entonces la crea automáticamente. Pum, va al siguiente archivo. Ahora tengo que crear una tabla que se llame password resets. Y va a tener estos tres campos. El campo email, el campo token y un campo created add. Ahora necesito una tabla que se llame fake job. Y así va a ir. Entonces, claro, cuando llega otro programador al equipo, él puede escribir PHP Artisan Migrate y va a hacer Enter y el código le va a agregar toda la base de datos con todas las tablas. Entonces, esto es una super ayuda. Entonces, bueno, pero hagamos la prueba. Vamos a... te iba a explicar por qué lee de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque es importante que sepas eso. Porque, por ejemplo, vamos aquí a las ciudades. Aquí a la ciudad yo le estoy creando un campo country-d. Y ese country-d hace referencia a la tabla countries. Si esta tabla countries no existe, esto va a lanzar un error y me va a decir, oye, no entiendo, no consigo esta tabla. Y tú me dices que esto hace referencia al ID de esta tabla, pero no la consigo. Entonces, por eso es importante que las crees en orden también. Primero tendrías que crear countries, por eso está aquí antes, aquí arriba. Aquí está, que tiene su ID, su nombre, un soft delete y los created add y updated add. Y luego de que se crea la tabla countries, entonces se crea la tabla cities.
Y ahí sí le agrego el country ID, hago la referencia y me dice, ah, perfecto, ya sé cuál es la tabla, ahí está, listo. Entonces por eso es importante el orden. Otra cosa importante es que, así como existe la función app, que es la que va a ejecutar Laravel cuando hagas PHP Artisan Migrate para agregarle los campos a las tablas y crearlas, también existe el down. Y este down se va a ejecutar cuando hagas PHP Artisan Rollback. Se llama así. Vamos a buscarlo en el listado de PHP Artisan. Ya está Rollback. PHP Artisan. Aquí está. Es Migrate Rollback. Me equivoqué. Es Migrate Rollback. Hace un regreso de, de la última migración. ¿Qué significa de la última migración? ¿Cómo es eso? Ajá. Otra cosa importante. Tenemos en cada base de datos, Laravel nos agrega una tabla de que se llama migraciones, algo así. Ya te voy a mostrar. Ya se agrega como de primera. Fail jobs. Migrations. Aquí está. Migrations. Esta tabla la agrega Laravel por defecto. Y ella lo que hace es que ella va a guardar el último archivo en el que quedó. Y graba como que como el último, va grabando como un numerito, como lo último que hizo, pues. Como lo último que hizo. Entonces lo último que hizo fue que llegó hasta aquí. ¿Ves? Después cuando tú vuelvas a hacer un migrate, él va a revisar, él revisa y dice, ah, no tengo que agregar todas las tablas. Por ejemplo, por ejemplo, yo aquí agregué esta create Eduardo Table. Entonces cuando yo ejecute PHP Artisan Migrate, cuando yo haga migrate, él no va a crear todo esto otra vez. Entonces él lleva un registro en esa tabla migrations y él sabe que lo último que hizo fue esto. Add color to global categories. Ahí debe estar. Está, bueno, no sé. A ver. ¿Será que está en la siguiente página? Aquí está. Add color to global categories. O sea, lo último que él hizo fue esta migración de esta tabla. Add color to global categories. Entonces cuando yo ejecute PHP Artisan Migrate, Laravel va a decir, bueno, lo último que hice fue esto. Así que lo que me falta es todo lo que venga aquí más abajo. En este caso, esta tablita. ¿Viste? Entonces, es importante saber eso. Y cuando haces el rollback, o sea, retroceder, o sea, volver atrás, que te equivocaste y quieres deshacer lo que hiciste, entonces él va a retroceder, pero hasta aquí. Él no va a quitar todo, sino que va a retroceder solamente el último que hizo. O sea, si yo hago, por ejemplo, aquí migrate, él me va a crear una tabla de Eduardos solamente. Viste que no hizo todo, sino que solamente hizo la tabla de Eduardo. Aquí debe estar. Vamos a buscarla. ABC de Eduardos. Tiene su ID y sus timestamps. Pero yo puedo hacer PHP Artisan Migrate Rollback y él retrocede. O sea, él lo que hizo fue ejecutar esta función down. Y down lo que hace es elimina si es que existe la tabla de Eduardos. Eso es lo que hace. Entonces la busca y si la encuentra, la borra. Vamos a ver.
de encuesta, no está Eduardo, ¿viste? La quitó. Entonces, así es como funcionan las migraciones en Laravel. Esto está genial porque tú creas la tabla, o sea, llevas tu registro de las tablas si es que quieres cambiar un este, si que, que estaba viendo el error que tengo aquí y no me dio error, pero fue porque no había guardado, por eso fue que no me dio error. Entonces, tú puedes llevar el registro de las tablas. Si quieres editar una tabla, eso es también importante, porque si quieres editar, tú puedes hacerlo así, con PHP Artisan, Make Migration, ¿verdad? Crear migración. Y aquí vamos a poner el nombre del nuevo archivo que se va a agregar aquí, que sería, por ejemplo, editar esta tabla. Entonces le ponemos edit eh, Eduardo's table. ¿Verdad? Entonces, este edit Eduardo's table, me crea las dos funciones así para que yo lo agregue, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, vamos a hacer un rollback para regresar rápidamente. No, rollback no, porque no he hecho el migrate. O sea, solo creé el archivo. Simplemente lo puedo eliminar y ya. Lo que voy a hacer es, voy a ponerle, por ejemplo, agregar, vamos a poner que me faltó agregarle el campo edad to Eduardo's table. Entonces, este el nombre de la tabla y table, Laravel lo va a reconocer. Y mira lo que va a hacer. Agregar edad a Eduardo's table. Entonces, Laravel descifra y dice, él le quiere hacer un cambio a la tabla Eduardo, porque él lee ese to table. Y me agregó dentro del método app y dentro del método down un schema table. Y si te das cuenta, es diferente a cuando creas una tabla. Cuando creas una tabla es schema create. Pero en este caso es schema table. Schema table es para editar, no para crear. Por eso es que aquí no está poniendo elimina la tabla si es que existe. No pone drop if exist, no. Sino que pone schema table también. Entonces aquí deberíamos colocar $table string edad. Pero vamos a agregar el campo edad. Podemos pasarle un after para decirle que lo agregue. Agrega el campo edad después del campo name. Bueno, aquí no tengo name, pero vamos a poner que tuviese un name aquí. Entonces él va a agregar edad, lo va a poner después del campo name, o sea que aquí va a aparecer name, edad en la tabla. Va a aparecer ID, name, edad. Lo va a poner después. Si no lo especifica, lo pone aquí de último, aquí al final. Si puedes especificar eso, puedes especificar que sea nullable, o sea que acepte estar vacío cuando guardemos registros nuevos. Y aquí, como buena práctica, deberías agregar esto mismo aquí abajo, pero el opuesto, o sea, eliminar esta columna. Aquí tienes un ejemplo, mira. Aquí tengo un ejemplo. Este archivo agrega video portada a la tabla talleres. La tabla se llama talleres y le agrega el campo de tipo string. El campo se va a llamar video portada alt. Acepta estar vacío. Lo va a poner después del campo video portada. Este es otro campo. Y este comment es esto. Ya te voy a mostrar. Este comentario dice que está en la tabla talleres. Tabla talleres.
tienes esto. Video portada alt va después de video portada. Y fíjate que tiene un comentario aquí que dice nombre de la imagen de portada. Aquí está, nombre de la imagen de portada. Es un comentario que le pone uno allí por si acaso quieres recordar algo. Por ejemplo, aquí yo le puse que el status, cuando sea uno es público y cuando sea dos es borrador. Entonces así me acuerdo. Ah, mira, este uno es público. Esto está en público. Esto y los videos que están en dos están en borrador y así, ¿ves? Y aquí abajo pones drop column, o sea, elimina esa columna. Elimina la columna. Entonces, si nosotros hacemos un rollback, un PHP Artisan migrate 2.rollback, Laravel ejecuta esta función que lo que va a hacer es eliminar ese campo que había sido creado. Entonces, bueno, así funcionan las migraciones en Laravel. En el próximo video seguimos viendo más comandos de PHP Artisan. Son bastantes. Ahí nos vamos a extender bastante, así que vamos a ir poco a poco.